Bendiciones. Estamos una vez más aquí en Gente de Influencia y es una bendición especial poder estar junto a ustedes una vez más. Y esta vez tenemos un invitado sumamente especial, Francisco Javier Paulino, mejor conocido como Javier Paulino. Dios te bendiga, Javier. Qué bendición que estés con nosotros. Amén, Luis. Gracias, te bendigo y bendigo a todos los televidentes que siguen este programa. Debo decirte que soy un seguidor de este programa. Aleluya. Gloria a Dios. Javier, has desarrollado un trabajo ministerial sumamente interesante. Eres reconocido como estos ministros y líderes de la República Dominicana que han hecho un trabajo trascendente. Pero, ¿cómo llega el Señor a tu vida? ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó? ¿Cuál fue la situación a través de la cual llegaste a los caminos del Señor? Sí, recuerdo que siendo yo un jovencito, apenas de unos 17 años, estaba con unos amigos en un burdel, lugar que sabemos todo qué significa eso. Y escuché la voz de Dios que me habló 3 veces. Me dijo: ay de tu alma, Javier, si mueres sin Cristo en este lugar. Quiero destacar que yo era muy religioso. Yo era lo que me confesaba toda la semana y comulgaba toda la semana, pero me faltaba Cristo. Mis amigos, me dice uno de ellos: ¿qué te pasa, Javier? Yo le dije: no, tranquilo, no pasa nada. Cuando oigo la voz por segunda vez que me habla, me dice: ay de tu alma si mueres sin Cristo en este lugar. Yo me asusté y me dice mi amigo: te vemos que no está bien, ¿qué sucede? Yo le digo: no, es que lo que estoy sintiendo, no sé, no lo entiendo. Cuando escucho la voz por tercera vez que me habló y me dijo: ay de tu alma, Javier, si mueres sin Cristo en este lugar. Yo le dije: mire, discúlpame, yo tengo que irme. ¿Pero qué te pasa? Vamos a llevarte. Digo: no, tranquilo, yo llego a mi casa, tranquilo. Lo que estoy sintiendo no es normal. Fui a mi casa. Cuando llegué, me acosté, seguí escuchando la voz que me hablaba: ay de tu alma si mueres sin Cristo. Yo decía: ¿será que me estoy poniendo loco yo? ¿Qué está pasando? Y recuerdo que justamente al otro día llegó una hermana que iba a dar a veces en la zona unos cultos dominicales, como la escuela dominical, como se le decía. Y yo estaba en mi habitación y yo le estaba escuchando a ella todo lo que estaba diciendo, y todo lo que dijo esa hermana, ya está en la presencia del Señor, era para Javier Paulino. Yo dije: pero Dios mío, pero es que tú me estás llamando, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ella terminó su prédica, yo salí y le dije: señora, mire, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Me dice ella: invitar a Jesús a entrar a su corazón. Yo le dije: haga lo que sea, pero hágalo rápido, porque yo no aguanto más. Ese día me entregué al Señor, Luis, y comencé el camino del Evangelio. Y recuerdo cuando llegué a la iglesia, encontré una joven que cantaba muy bonito, y nuevo creyente al fin, tú sabes. La muchacha me impactó, y bueno, hasta me enamoré de ella, pero que va, no cuajó nada, porque después descubrí que un amigo mío estaba enamorado de ella. Entonces ahí comenzamos. Tan pronto yo me convertí en la iglesia del 30 de mayo, que en ese entonces pastoreaba Víctor Carpio, quien fue mi pastor y mentor. Y ahí nos juntamos con Luis Reyes, con una serie de muchachos que ahí formamos lo que llama un escuadrón Candela. Entonces creo que tiene conocimiento de eso. Luis era el presidente, yo era vicepresidente del escuadrón Candela. Y ahí comenzamos el trabajo, sobre todo evangelístico, que es el fuerte mío. Así ha sido siempre evangelismo, aunque soy pastor, pero mi mayor inclinación está hacia la evangelización. Pero es interesante cómo el Señor te llama, porque eso demuestra que el Señor tenía un proyecto muy especial para tu vida, porque en un lugar, compartiendo con amigos, tú comienzas a sentir esa inquietud y a escuchar la voz de Dios. Eso es un privilegio maravilloso que el Señor... Definitivamente, que yo no lo merezco. Pero qué bendición. Y luego, entonces, en esa iglesia te formas y había en ese tiempo una especie de avivamiento, porque el movimiento Escuadrón Candela es producto de un avivamiento que se había desarrollado entre la juventud de ese tiempo, y ahí entonces te enrolas y comienzas al ministerio. ¿Cuándo identificas, después de este proceso de recibir al Señor y de comenzar
tu proceso de crecimiento y madurez cristiana, ¿cuándo sientes que tienes un llamado al ministerio y cómo ocurre ese llamado para integrarte al trabajo ministerial? A medida que iban pasando los días y que íbamos haciendo algún tipo de actividades evangelísticas dentro del grupo Escuadrón Candela, entendí que mi llamado estaba hacia esa dirección. Y pues evangelizábamos, salíamos, bueno, casi todos los días evangelizábamos. Ya no es como ahora, tú sabes que la gente sale una vez a la semana, quizás 2 veces. Así. Antes se evangelizaba mucho. Y ahí entonces yo entendí que estaba siendo llamado hacia el trabajo evangelístico. Recuerdo que después de eso, pues, yo fui inclusive líder juvenil, allá fui de la junta directiva de la iglesia. Luego sentí también que debía evangelizar el país, pero no fue hasta cuando el trabajo fuerte comenzó, fue luego de una experiencia, la cual no puedo compartir ahora por falta de tiempo, será en otro programa, pero en ese momento el Señor, en el año 1997, a la 1 de la mañana, de la madrugada, el Señor se me presentó, como estábamos tú y yo hablando, y me dijo que me iba a mostrar algo, y recuerdo que me llevó al cielo y me llevó al infierno. Y en ese momento yo estaba un poquito quizá descuidado con el ministerio porque me había envuelto mucho en el mundo empresarial. Sí, porque de eso también quiero hablar, porque sé que tú recibes al Señor, te enrolas en ese avivamiento, en la iglesia local en la cual te congregabas, comienzas a crecer, ocupas distintas posiciones como nos has dicho, pero también está el Javier Paulino, hombre, productor, digamos que tiene inclinaciones, emprendedor, que hace cosas. Y yo sé que tú tuviste también un periodo, digamos que empresarial, en el cual te destacaste también, porque el Señor también te bendijo. Entonces, tú dices que en medio de ese proceso, recibes de Dios la invitación a trabajar, recorre todo el país en esa época de la juventud con el Escuadrón Candela. Cierto. El Escuadrón Candela fue para nuestra audiencia un ministerio juvenil de gran impacto en la República Dominicana en la década de los 80. Sí, éramos unos 30 jóvenes más o menos, 76, 78 por ahí. Del 76, Sí, 78. por ahí. Lo que pasa es que como yo soy un poquito más joven que Javier, yo recuerdo mucho de los 80, ¿no? Y el Escuadrón Candela encendía fuego por todas partes, donde llegaban. Armábamos un lío en el espíritu de que llegábamos. Eran unas campañas en los parques, Sí. en las plazas, y generaban una especie de revolución. Eso obviamente está dentro de esa cosa que ocurrió en tu etapa de juventud. Correcto, es así. Entonces, luego la madurez, los emprendimientos, las cosas, te hacen entrar al trabajo empresarial. ¿Qué pasa ahí? Sí, en el año 1980 yo entré al pastorado, inicié el pastorado, justamente ahí en Manganagua, donde está la iglesia Alto de Sion, que pastoreaba mi querido amigo que se fue con el Señor ya recientemente, el pastor Domingo Méndez. Iniciamos el pastorado, duramos unos 8 años ahí pastoreando. Justamente en el año 88 le entregamos a él para dedicarnos a las empresas que ya teníamos abiertas y que no teníamos prácticamente tiempo para el ministerio pastoral y también las empresas que me ocupaban mucho tiempo. Entonces ahí yo me fui descuidando un poco del ministerio, me envolví demasiado en el mundo empresarial. Para el año 1984, ya 85, estábamos en el mundo de los negocios. Teníamos una red de tiendas aquí, tiendas que se llamaban Dan Muebles, eran nuestras tiendas. Y pues me envolví tanto en esos negocios que no tenía tiempo ni siquiera para predicar. Iba a la iglesia como todo un religioso, ya. Y el Señor tuvo que darme una experiencia para que yo retornara al llamado. Mira, me parece sumamente interesante, Javier, eso que cuentas. Una persona que Dios llama como te llamó, que se involucra tan de lleno en el trabajo ministerial, que incluso asume responsabilidad pastoral y luego identifica que en el mundo de los negocios el tiempo no le da
para esa labor ministerial que ya habías estado desarrollando y te inclinas para los negocios, te va bien, es decir, Dios te bendice, Dios te respaldó en tu tiempo de juventud en el ministerio, te respaldó en el pastorado, pero también te respalda en lo empresarial. ¿Qué pasa? Porque fuiste una bendición en esa actividad comercial. ¿Qué pasa que Dios te llama la atención? Mira, después de esa experiencia que yo estuve en el primer jueves de mayo de 1997, sí, 97, correcto. Yo recuerdo que yo había reiterado de cuidado del ministerio, estaba muy envuelto en las empresas y abriendo nuevas tiendas. Y todos los 31 de diciembre yo le decía al Señor a las 11 de la noche, este es mi año, me voy a independizar de los negocios, voy a dedicarme al ministerio, porque yo sé que mi llamado es el ministerio. Yo me enganché de empresario, y Dios me permitió, me dio soga, me soltó sogas hasta que me aló en serio. Y te confieso, Luis, y amigos televidentes y hermanos, que me puso a decidir en el infierno, que tomara una decisión, que teníamos que hacer un pacto en el infierno, para que yo entendiera que yo debía volver al ministerio. Y ahí yo hice un pacto con el Señor esa vez, y le dije, Señor, yo voy a dedicarme al ministerio. Y en ese momento yo pude ver al diablo en su trono en el infierno. Yo vi millones de personas llorando, diciendo, sáqueme aquí, me estoy quemando, y un grito al unísono de millones y millones. Y yo le dije, Señor, sácame aquí, yo no resisto esto. Y me dijo, tenemos que hacer un pacto, me dijo. Es decir, Javier, y es interesante, y quiero seguir esto con mucho detalle, tú le das un receso al ministerio para dedicarte a lo empresarial. Dedicado a lo empresarial, el Espíritu Santo te sigue inquietando y te dice, esta no es mi actividad, esta no es mi actividad. Y cada 31 de diciembre tú decías, Señor, este año es que ya yo me dedico ya. De que ya he acumulado con que está más o menos tranquilo, voy a delegar en otros para comenzar, pero no te decidí. Y Dios enviándome profetas de todas partes para que tenía que soltar las empresas y dedicarme a lo que Dios me llamó. Y entonces cuando ya Dios dice, pero que Javier no quiere oír, déjame mostrarle, y entonces tienes esa experiencia con Dios en la cual te lleva al infierno. Y al cielo también fui llevado en ese momento. Y cuando te lleva al infierno, que tú ves la realidad del infierno, entonces tú haces un pacto con Dios. Así ¿En es. qué consistió ese pacto que haces con Dios? Mira, Luis, déjame decirte un poquito de la experiencia que viví en el cielo. Lo que vi allá arriba es tan excelso, sublime, extraordinario, que no existe en el vocablo de la lengua española para definir, no existe un vocablo para definirlo, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerdo que me dijo a sí mismo, me subió a un pináculo y me dijo, ves, todo esto lo he preparado para los que me aman y me son fieles. Y yo le dije, aquí no me saca nadie, esto es lo que yo buscaba, y aquí ya llegué, así que aquí me quedo. Me dijo, no, te falta mucho camino por recorrer. Entonces ahí es cuando me lleva al infierno. Cuando llegamos al infierno, lo que vi fue tan horroroso, tan horripilante, que le decía, yo no resisto, sácame de aquí. Y él me dijo, ahí se levantó Satanás, se puso de pie y me dijo, me levantaré contra ti lo tuyo, porque está haciendo mucho daño a mi reino, y le va a hacer mucho estrago a mi reino, y no te lo va a permitir. Y yo le dije, tú estás vencido, mi Jesús te venció. Dile Señor, quién yo soy, para que sepa quién soy yo. Y el Señor se guarda silencio y no dice nada. Digo, Señor, ¿qué te pasa? Dile que yo soy tu siervo. Bueno, el diablo se pone de pie de nuevo y me apunta y me dice, te destruiré a ti a los tuyos. Yo dije, no tienes poder contra mí. Y mira con quién yo ando. Dile, Señor, quién yo soy. El Señor se guarda silencio y no dice nada. Yo me puse chivo, un buen dominicano. Y por tercera vez el diablo se puso de pie de nuevo y me apuntó y me dijo lo mismo. Y dije, Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué callas? Y el Señor me dijo, tenemos que hacer un pacto. Yo le dije, ¿proceder un pacto de qué? Tú moriste por mí, yo voy a hacer de tu sangre como ni válida. ¿Cuál es el pacto? Me dijo, ¿tú sabes cuál es el pacto? No, Señor, yo no sé. Me dice, digo, dime cuál es el pacto. Y dice, cuando me dijo por tercera vez, ¿tú sabes cuál es el pacto? Yo reaccioné y dije, oh Dios, ya sé. ¿Qué quieres que me dedique al ministerio? Me dice, ve que sabes cuál es el pacto. Y yo le dije, te prometo que si me sacas de aquí, yo voy a dedicarme a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo.
me dio su mano, olvídame tu mano. Con mis manos agarradas me miró a los ojos y me dijo 3 veces, un pacto de caballero, un pacto de caballero, un pacto de caballero. Yo le dije, Señor, un pacto de caballero. Satanás se puso de pie, lo miré y le dije, viste que te vencí, fuiste derrotado, ya estoy en victoria. Y a partir de ahí, Luis, entró un proceso en mi vida empresarial. Para que tengas una idea, no te puedo explicar todo esto porque no tenemos tiempo, pero los almacenes en el ciclón George del 98 se nos inundaron todas las naves que teníamos de mercancía, las tiendas, teníamos unas tiendas de lujo, se fueron a pique todas. Javier. Perdimos un capital en ese momento alrededor de más de 80 millones de pesos perdidos. Y el seguro no pagó un centavo. Dios permitió todo eso, Luis, porque el Señor sabía que yo tenía que retornar al ministerio y yo no encontraba la puerta, el camino para salir. Javier, yo quiero hacer una pausa ahora porque quiero que me cuentes cómo después de esa experiencia y de ese pacto que haces con Dios, entonces llegas a la realidad del mundo aquí, a la dimensión terrenal y comienzas a vivir la nueva experiencia que ha hecho de ti un hombre nuevo y una persona con un compromiso con Dios como el que tiene. Así que quédese en sintonía, que en breve continuamos explorando lo que Dios hace en la vida de uno de sus siervos. Nuestro invitado hoy, Javier Paulino. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Estamos de vuelta aquí en Gente de Influencia y yo estoy muy gozoso porque tengo junto a mí a un siervo de Dios que lo he visto desde hace mucho tiempo, desde mi niñez. He conocido del ministerio de nuestro hermano Javier Paulino. Y Javier, hemos estado narrando experiencia tras experiencia. Estamos hablando de que el Señor te llama a través de una experiencia. Te habla directamente a ti y te dice qué va a pasar de ti si tú pierdes tu vida en un ambiente en el cual estás lejos de mí. Y eso te persigue hasta que tomas la decisión de servir al Señor. Tomas la decisión de servir al Señor y entras con todo. Te metes en todo lo que puedes, ¿no? El ministerio, Escuadrón Candela, te integras al trabajo. Luego experimentas en los negocios y el Señor te bendice en los negocios, pero entonces tú descuidas un poco el trabajo en la obra de Dios y entonces el Señor te hace vivir otra experiencia y allí estableces un pacto con Dios. Y cuando vuelves, ¿qué pasa? Mira, Luis, yo no merezco la misericordia de Dios como ha sido conmigo, definitivamente. He tenido tantas experiencias lindas con el Señor y justamente pues después de ese pacto, como te decía al principio, le decía a los amigos televidentes, en que todas las empresas se nos fueron a pique en un lazo de 2 años. Vimos todo ese esfuerzo irse abajo. Para que tengan una idea, mi esposa inclusive cogió fuego uno de esos días, se explotó la estufa, los vehículos un vehículo se nos quemó parqueado en el garaje, que solo el vehículo, camiones nuevos inclusive se fueron destruidos en accidentes. Todo fue y cada vez que pasaba cada cosa que me pasaba, yo decía, Jehová Dios, Jehová quitó, sea Dios bendito, diablo, estoy en victoria.
Es decir, tú comenzaste a vivir casi Sí. la experiencia Y mira, de Job. sí. Hoy se quema una cosa, mañana se rompe Exacto. otro, me hacen un robo en esta cosa, se acaba este otro elemento y cada día tú estabas recibiendo una Sí. especie de mala noticia. En esos mismos días se me extrae en la jipeta un vehículo frente a la Fuerza Armada. El vehículo se le desbarató a la persona, desbaratado, no sirvió para nada. Y luego, o sea, yo dije, diablo, sigo en victoria, estoy en victoria, no podrás conmigo, Jesús está conmigo, Dios está conmigo. Luego a los pocos días voy por la Charles de Gaulle y un camión en sentido contrario, una curva, venía a aplastarme, ya estaba, yo sé, el Señor me guardó, le di un viraje al vehículo, me topé y estaba frío. Y dije, diablo, no podrá matarme porque voy a predicar el Evangelio, voy a seguir predicando el Evangelio. Y a partir de ese proceso que vivimos, todo se perdió, ¿sabe? Pero inclusive recuerdo una ocasión que estaba ministrando en un lugar y fue una señora dando gritos y me dice, hermano, oré por mí, lo perdí todo. Y ella no sabía que yo también lo acababa de perder todo. Gloria a Dios. Y pues iniciamos el trabajo que Dios nos dijo. A partir de ahí inmediatamente comenzamos el trabajo evangelístico. Y detrás todo el Señor en el 2000, Dios tuvo un trato conmigo de nuevo, muy especial sobre la nación. En el 2006 de nuevo tiene el Señor un trato conmigo especial, donde me llamó y me dijo, recuerdo clarito que me dijo, te he llamado para que una mis líderes, mis pastores, mis ministros. Yo le dije, ¿quién? ¿Yo? No, envía a otro, Señor, te equivocaste de persona. Y me dijo, lo vas a hacer. Y me dijo en esa experiencia de 2006, con 3 propósitos, me dijo, va a convocar lo que se una porque lo quiero unidos por la nación. De ahí viene el movimiento que dirigimos, Unidos por la Nación. Lo quiero para que haya una voz profética en la nación. Número 2, que haya un espacio donde la iglesia esté representada real y efectivamente. Y número 3, porque le entrego el país en todas las áreas a mi pueblo. Y yo comencé a decir, Señor, no, pero envía otro, y no quería ir. Estoy acortando el testimonio. Recuerdo que ya en una motivación muy fuerte en esa misma semana, pues comencé a visitar a los líderes de la comunidad de fe aquí en el país. Me acompañó el pastor Samuel Ramos y pues el último que visité fue Elvis Medina y recuerdo que me dijo, Javier, ¿tú crees que estamos en el tiempo de Dios para formar ese espacio? Yo le dije, obispo, esto era para ayer. Dice, pues vamos a convocar. Y a la semana estábamos reunidos en la oficina de la Iglesia de Dios, todos los líderes. Y recuerdo como ahora mismo Alejandro Pérez Jerónimo, que era superintendente de la Asamblea de Dios, mi amigo y mi hermano, a quien saludo en este momento, me dijo, Pastor Javier, esta visión viene de Dios, pero démosle más tiempo para que no se pierda el niño, no aborte el niño. Yo le dije, Alejandro, con todo el respeto, esto era para ayer. Hoy debe salir aquí este espacio formado. Y ese día formamos el espacio, lo que hoy se llama Mesa del Diálogo y Representación Cristiana, que abarca a gran parte de la población cristiana, a quien saludo el presidente Nelson Borcedeño, quien es que la dirige. Somos parte de la junta directiva también. Y esa es parte del trabajo que hemos venido haciendo en ese sentido. Recuerdo también que en ese momento el Señor me dijo que tenía que ungir el país. Y yo dije, ¿pero de qué manera podemos ungir el país? Y lo ungimos vía aérea. Yo estuve en Morí, cuando llegamos a Santiago, a ungir ¿cómo se llama? El monumento de Santiago. Y yo, unos 5 minutos antes de llegar ahí, yo me fui prácticamente. Oraron por mí y volví, pero mi alma sentí que se perdió mi cuerpo, parte de los ataques. Y ungimos el país, ellos me dijo que teníamos que evangelizar el país, de norte a sur, de este a oeste. Entonces, comenzamos pues la campaña que hoy dirigimos todavía después de unos 17 años y tanto. Estamos coordinando en todo el país la campaña nacional de evangelismo y discipulado, con la cual trabajamos con todos los concilios del país, iglesias independientes y todos se involucran. Y quiero aprovechar para agradecerle a la familia Molina, porque siempre ha sido un pie amigo de esta campaña. Siempre nos han apoyado con la publicidad y nosotros estamos altamente agradecidos de eso. Javier, significa que tienes esta experiencia, sales de esta experiencia y de alguna manera las palabras que te decía en la experiencia espiritual que tuviste el enemigo de que te iba a destruir parecía real, porque comenzó a destruir todos los aspectos económicos de tu vida. Uh-huh. Pero en medio de eso sacas la valentía por la confianza que habías recibido de Dios de que el enemigo no te podía destruir. Y entonces eso da como génesis
a esta serie de proyectos con los cuales ha generado un gran impacto en la República Dominicana. Cuando una persona vive ese tipo de experiencia, ¿qué siente? ¿Qué llega? ¿Cómo la familia reacciona? ¿Cómo reacciona tu esposa, tus hijos en una condición así? Eso marcó mi vida. Gracias a Dios que tengo una familia muy comprensible, ¿no? Mi esposa es una mujer de Dios que entendió todo el proceso y siempre estuvo a mi lado, siempre ha estado a mi lado. Y fue un pie amigo, no hay duda de eso, un punto de apoyo en que porque no es fácil tú estar, vamos a decir, la cima y de repente verte en el último pedestal, o el primer pedestal abajo. Vivimos el proceso, entendimos que Dios estaba orando, estaba trabajando y que Dios nos necesitaba al tiempo completo a su obra. Y quisimos obedecer al llamado de Dios, quisimos acudir, tú sabes, porque no teníamos de otra. Porque no fue que yo fui voluntariamente, a mí me empujaron, me empujaron, ¿entiendes? Como dice Jeremías, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y una forma muy interesante, como la dice el profeta, cuando dice, me sedujiste con tu amor. Aleluya. Mira que se propuso no hablar más de la palabra de Dios, pero sí que sintió un fuego que corría por sus huesos, que no pudo resistirlo. Pues eso pasó con nosotros. Hemos venido trabajando, estamos dirigiendo el ministerio Último Llamado, que es el ministerio de nuestra iglesia. Tenemos también lo que es Unido por la Nación, que es un movimiento que lo que busca es la transformación del país en todas las áreas. Y estamos trabajando actualmente en lo que es, como te decía, la campaña de evangelismo que ya iniciamos cada febrero. Esta vez corresponde del 17 al 25 de febrero, donde pensamos tomar todos los semáforos el sábado 17 con pancarta anunciando que Cristo viene, que Cristo es la respuesta, que Cristo es la esperanza. Y estamos pues convocando a todo el pueblo para que el domingo 18 tengamos un culto evangelístico en todos los templos del país para alcanzar una gran cosecha ese día. Y cerramos el 25 con un culto de regocijo y bienvenida por la gran cosecha alcanzada. Javier, ¿sabes que cuando uno ve vidas ministeriales como la tuya y la ve en esta etapa, uno dice, bueno, mira dónde Dios lo ha puesto, lo que Dios ha hecho, el nivel de influencia que ha tenido, porque con la mesa del diálogo, con las distintas cosas que has hecho, ha sido influencia para gobiernos, ha sido influencia en la comunidad donde desarrolla tu ministerio y en toda la vida cristiana. Y a veces cuando uno ve eso, los jóvenes pueden decir, yo quisiera un ministerio con esas características, o yo quisiera que Dios me use de esa manera. Cuando tú tienes contacto con la juventud alrededor de eso, gente que Dios puede estarlo llamando quizás de la misma manera que te llamó a ti o con un llamamiento particular, ¿qué tú entiendes, qué consejo tú le puedes dar acerca de cómo pueden prepararse, caminar hacia alcanzar ese propósito que Dios ha definido para sus vidas y que quizás no tengan que pasar algunas de las cosas que tú tuviste que experimentar? ¿Cómo tú aconsejarías y qué tú le dirías a esa juventud sobre esos aspectos? Lo primero es la obediencia a la palabra de Dios. Que haya obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no hay duda que hay promesas que nos va a ir bien. Así lo dice la palabra. Lo segundo es tener determinación, firmeza. No permitir, dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos ser constantes en los caminos del Señor. Y lo tercero, o sea, tener decisión de lo que queremos nosotros, tener la visión de lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y lo cuarto, como tú decías, la preparación, la capacitación va a ser imprescindible para lograr los objetivos que nos propongamos en esta vida. Entonces, yo creo que Dios tiene planes con la juventud de hoy, en medio de tantos jóvenes que están confundidos, perdidos, sin Dios y sin esperanza. Hay una juventud que se está levantando y que yo sé que Dios va a usar los jóvenes. Y es bueno que los adultos, ya los que somos maduritos, aprendamos que hay momentos que va a tener que pasar el cetro, ¿no? El báculo, hay que pasarlo. Entonces, que entendamos a los jóvenes y que apoyemos a los jóvenes
Nosotros sufrimos mucho cuando en nuestra juventud, inclusive nos cerraban las puertas en muchos lugares, nos invitaban para vernos, qué hacíamos, si era verdad que éramos falsos, éramos de Dios. Vivimos experiencias donde pastores llorando caían en el altar pidiendo perdón porque entendían que nosotros, le cobraron candela en ese entonces, pues éramos falsos porque Dios lo que hacía que nos usaba para orar con la gente y la gente caía sin ni siquiera ponerle la mano, y le pusieron el tumbadito, le pusieron a eso. Y eso armó un reperpero, ya tú sabes, terrible. Entonces muchas puertas se nos cerraron, pero muchas puertas se nos abrieron, porque cuando Dios envía, cuando Dios llama, Dios respalda. Así que le digo a todos los jóvenes que nos están mirando, que avancen, que este es el tiempo de avanzar, no hay tiempo que perder. El reloj profético de Dios está avanzando, la hora está llegando, la trompeta está a punto de sonar. Y como me dijo el Señor en una experiencia que viví con Él, así de tú a tú también, eso fue otra experiencia, que me dijo, dile a mi pueblo que lo que vaya a hacer a favor de mi reino, lo haga ya porque el tiempo se acabó. Aleluya. Javier, ¿qué queda? ¿Qué tú crees que debe ocurrir con tu ministerio, con las cosas que van de aquí a la venida del Señor? Porque tú decías que el Señor te dijo, largo camino te resta. Cierto. Y eso te lo dijo en el 90 y tanto, ¿no? Sí, eso fue en el 97. En el 97. 97, sí. Y entiendo que debemos continuar el trabajo, no hay tiempo que perder, no hay mañana, cada día cuenta, cada día que nos pasa debemos aprovecharlo al máximo. Y recuerdo que en esa experiencia, la última que te mencioné, no que te conté, me dijo el Señor, dile a mi iglesia que el tiempo se acabó y que lo que vayan a hacer lo haga a favor de mi reino. El tiempo se acabó y me dijo, grítale, no te canses, no desmayes, grítale a mi pueblo, a mi iglesia, que es tiempo de levantarse, que es tiempo de despertarse. Entonces hay que continuar el trabajo. Estamos en unos procesos ahí familiares y le hemos dicho al Señor, estamos en tus manos. Lo que tú determines, nosotros queremos hacerlo como soldados que somos tuyos. Mi familia siempre me apoya en todo lo que decidimos nosotros, ¿entiendes? Es una gran bendición que yo tengo de parte de mi esposa y mis hijos. Tengo 9 nietos de Luis. Y entendemos que tenemos que avanzar. O sea, cada día debemos aprovecharlo al máximo para ganar a alguien para Cristo, evangelizar a alguien, predicarle a alguien. Ese es el llamado número 1 de la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia, evangelizar. Entonces ese es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Y hemos recorrido el país en varias ocasiones. Entonces yo tenía un equipo que dimos campaña en casi todas las provincias, todos los pueblos del interior del país, aquí en todo el país. Y seguimos adelante, Luis, seguimos. Esto no hay vacaciones. Cuando digo vacaciones no es que no tomo vacaciones, claro, hay que tomar su día de vacaciones. Pero quiero decir en el sentido de que hay que avanzar con el Evangelio de Cristo, hoy más que nunca. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Si tú tuvieras que compartirnos a nosotros una experiencia bíblica, un pasaje bíblico, una lectura que sea la que te haya animado durante todo el tiempo de tu ministerio y que haya sido el impulso para poder seguir adelante en medio de todas las circunstancias, ¿cuál sería? Bueno, son muchas, pero voy a mencionar. Hay un texto bíblico que cuando yo leí por primera vez el texto bíblico, el Salmo 119, versículo 126, que dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Cuando leo ese versículo, me motiva cada día más a que hay que seguir adelante, porque hoy más que nunca se ha invalidado la palabra de Dios, se está invalidando. O sea, fíjate cómo la batalla que la iglesia está librando hoy con todos estos antivalores que se están promoviendo, cosas aberrantes, y nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Nosotros tenemos que salir en defensa de la palabra de Dios, tenemos que salir en defensa de esos valores, tenemos que salir en defensa de esos principios que son innegociables. Te confieso que he sido, no quizás, sino seguro, ciertamente, han tratado de comprarme, o sea, inclusive políticos, con propuestas, tú sabes, que yo le llamo indecentes. Y yo creo en la política, inclusive fui candidato a vicepresidencial, eso significa que creo en la política, pero creo que la política es para hombres temerosos de Dios, que no se contaminen, que no se vendan, y que puedan cumplirle a Dios. Este es el tiempo de cumplirle a Dios, de obedecerle a Dios. Y ese texto marcó mi vida. Tiempo es de actuar, oh Jehová,
porque han invalidado tu ley. Aleluya. La verdad es que tendríamos que programar otra entrevista, Javier, para poder seguir hablando de toda la experiencia que tienes acumulada en el ministerio y de todas las cosas que Dios ha ido haciendo, porque yo sé que si nos adentramos a cada uno de esos aspectos, en cada uno de ellos podemos hacer un programa, pero Definitivamente. ya el tiempo se nos ha agotado y agradecemos que nos hayas acompañado y que hayas compartido esta experiencia que estoy seguro que bendice la vida de nuestra audiencia. Gracias a ti, Luis, y gracias a toda la familia Molina, a quien bendigo, admiro y respeto. Bueno, pues esperamos que el Señor te siga usando y que siga siendo instrumento de bendición para la República Dominicana y para el ministerio en el país. A ustedes, gracias por su sintonía y continuamos aquí con la programación de Cielo TV.